Me llamo Inés Duarte. Tengo 41 años. Estratega senior de zonificación en Desarrollos Costa Verde. Y soy de esas personas que organiza su vida hasta el último detalle. Como si el café tuviera un código de colores. Durante 3 meses, viví y respiré un solo proyecto, la reurbanización mixta del distrito portuario de Puerto Esmeralda. Si lográbamos cerrar este trato, sería el pilar de mi carrera. Si no, no estaba segura de qué vendría después. A las 9:02 de la mañana, estaba de pie al frente de la mesa de conferencias, puntero láser en mano. Con mi presentación brillando en una pared de cristal, 6 inversionistas japoneses me miraban. Sus posturas impecables, sus rostros indescifrables. El señor Yamada, el mayor del grupo. Observaba cada diapositiva como si midiera mi respiración. Cambiaba entre español y japonés con la naturalidad de un reflejo, explicando el flujo de tráfico, la densidad comercial, los ingresos fiscales proyectados. Cada palabra era ensayada, pero vibrante. Entonces, la puerta se abrió de golpe. Rafael Cortés, nuestro director general, entró 20 minutos tarde, con gafas de sol de piloto y un batido verde en la mano. Su corbata colgaba floja, como si se hubiera rendido a medio nudo. «Buenos días, equipo», dijo, con una voz demasiado alta para la calma de la sala. Espero no haberme perdido la parte divertida. Los inversionistas giraron al unísono. La asistente de llamada parpadeó, pero no dijo nada. Sentí un calor subiendo por mi cuello. Rafael caminó despreocupado hasta el fondo de la mesa y dio una palmada. «Bueno, hablemos de números», dijo. «Vamos a darle la vuelta a este terreno como si fuera un tablero de Monopoly». Nadie rió. Él sonrió aún más, sin inmutarse. «Saben, tomé clases de karate en la universidad. Me encantó. Disciplina, precisión, igual que la zonificación». No respiré hondo en silencio, alisando mis notas antes de que el aire se volviera más denso. Luego hablé, en japonés, con voz firme. Como estaba explicando, nuestras medidas de mitigación de tráfico están alineadas con la iniciativa de acceso al malecón de la ciudad. La mirada de Yamada se deslizó hacia mí, luego a la pantalla. El momento se sostuvo. La sala volvió a obedecer la gravedad. Continué con la presentación como si nada hubiera pasado, traduciendo el ruido de Rafael en claridad. Mi tono medido, preciso. Los inversionistas volvieron a inclinarse hacia adelante, con sus plumas moviéndose. Por el rabillo del ojo, vi a Rafael acercarse y susurrarme: «Más te vale cerrar este trato, Duarte». No respondí. Solo pasé a la siguiente diapositiva, la que decidiría todo. La voz de Rafael cortó la sala justo cuando llegué a la cláusula crítica de zonificación. «En realidad», dijo, golpeando la mesa con el dorso de su pluma, «lo del Consejo Municipal no es gran cosa. Siempre ceden cuando hay suficiente lana». La frase quedó flotando, ligera y descuidada, como una chispa en pasto seco. Durante 3 meses construí esa cláusula palabra por palabra, noches largas con equipos legales, correos interminables con la ciudad. Cada coma revisada no era solo una regulación, era nuestra garantía. Y en 10 segundos imprudentes, Rafael la hizo sonar como un soborno. Sentí mi pulso acelerarse, constante pero agudo, como antes de un choque. La traductora de llamada se detuvo a mitad de una nota. Uno de los inversionistas más jóvenes levantó la vista, sus ojos saltando entre nosotros. No miré a Rafael, miré a los inversionistas, en japonés. Dije con calma: «Eso no es correcto. La aprobación de la ciudad depende de ajustes de cumplimiento ya acordados. Nada es discrecional». Mi voz era serena, pero por dentro algo se rompió, una línea entre la contención y la furia. Rafael rió suavemente, fingiendo que no acababa de deshacer 3 meses de diplomacia. «Ven, por eso la tenemos aquí», dijo. «Sabe todas las palabras elegantes». Yamada ajustó su corbata y habló en un inglés lento y deliberado: «Señorita Duarte, es usted la líder de este proyecto. Abrí la boca.
pero Rafael se adelantó. Ya no, dijo, sonriendo a los inversionistas como si anunciara un giro sorpresa. Estamos haciendo algunos cambios internos. La sala dejó de respirar. El leve zumbido del aire acondicionado llenó el silencio. Alguien dejó caer una pluma. Cerré mi laptop con suavidad. Cada movimiento deliberado. Luego miré directamente a Yamada y hablé en japonés. Disculpe la interrupción. Parece que el liderazgo ha cambiado. Sus ojos se entrecerraron ligeramente, no por confusión, sino por reconocimiento. Asintió apenas. Luego cruzó las manos. Rafael comenzó a hablar de nuevo. Sus palabras cayendo en el aire vacío, pero nadie lo escuchaba. Retrocedí de la mesa, con la espalda recta, y lo dejé tomar el escenario. Él pensó que me había quitado el poder. No se dio cuenta de que solo lo había hecho visible. Rafael estaba al frente de la mesa, haciendo girar su pluma entre los dedos como si la sala le perteneciera de nuevo. Una actualización rápida antes de seguir, dijo con una sonrisa fácil. A partir de esta mañana, estamos iniciando una reestructuración del equipo, con efecto inmediato. Inés dejará la firma, sin pausa, sin contexto, solo una certeza sin aire. Por un instante, nadie se movió. El único sonido era el zumbido suave del proyector y el roce de papeles que no necesitaban tocarse. Una asistente al fondo, joven y nerviosa, dio un paso para servir más agua, intentando cubrir el silencio con movimiento. No me senté. Rafael esperaba una reacción, tal vez una súplica o una discusión. No le di ninguna. Rió, un estallido corto y torpe que cayó en saco roto. Ha sido genial, añadió, de verdad. Pero estamos alineando nuestra estructura con la estrategia más amplia de la firma. La pluma de la traductora se congeló. Yamada no habló. Su mirada pasó de Rafael a mí, luego a su té intacto. Mi laptop estaba cerrada. Mis notas ya ordenadas. No había nada más que defender. Cuando la reunión terminó, la gente se levantó demasiado rápido, las sillas raspando contra el suelo en un coro desordenado. Rafael estrechó manos con los inversionistas, fingiendo que los últimos 5 minutos no habían pasado. Me quedé donde estaba hasta que el último vaso de agua dejó de temblar. Luego giré, levanté mi bolsa y salí sin decir una palabra. El pasillo afuera era más fresco, más silencioso, la luz fluorescente dando paso a un gris suave desde las ventanas. Una pasante de contabilidad estaba junto a la copiadora, con los ojos muy abiertos y la boca entreabierta. Cuando nuestras miradas se cruzaron, me dio un pequeño asentimiento respetuoso. Fue el único reconocimiento que recibiría, y de alguna manera fue suficiente. Cuando llegué a la calle, la lluvia de Puerto Esmeralda había comenzado fina, constante, purificadora. Me detuve un momento, respirando el aire húmedo, el zumbido de la ciudad debajo. La llovizna se posó en mi cabello, fría contra mi piel, y por primera vez en meses sentí algo cercano a la claridad. No había avanzado ni media cuadra cuando escuché mi nombre. La voz era cortés, cuidadosa. Me giré y vi a uno de los hombres más jóvenes del grupo de inversionistas acercándose a paso rápido, con un paraguas a medio abrir contra la lluvia. Tendría unos 20 y tantos, traje negro, corte de pelo preciso y una expresión que combinaba urgencia y respeto. Señorita Duarte, dijo, un poco sin aliento, soy Kenji Ito, enlace legal del equipo del señor Yamada. Él desea hablar con usted, en privado. Si está disponible. Dudé un momento, mirando hacia el edificio que acababa de dejar. Rafael probablemente seguía hablando, intentando encantar su camino a través del desastre. La idea casi me hizo reír. ¿Dónde pregunté? Hay una cafetería a 2 cuadras. Él ya está ahí. La lluvia se suavizó mientras seguía a Kenji por una calle angosta del centro. El vapor subía del pavimento, difuminando los bordes de los semáforos. Dentro de la cafetería, el zumbido de las máquinas de espresso envolvía el silencio entre nosotros. Tomamos una mesa pequeña al fondo. Unos minutos después,
Llamada entró paraguas plegado, movimientos pausados. Hizo una ligera reverencia. Me levanté e imité el gesto. Se sentó. Puso su maletín a un lado y no pidió nada. Por un largo momento, simplemente me observó. Su expresión no era de lástima, sino de evaluación. Señorita Duarte, comenzó en un inglés deliberado. Hoy fue inesperado. Usted lo manejó con gracia. Gracias, dije en voz baja. Se inclinó hacia adelante, los codos apoyados ligeramente en la mesa. Consideraría continuar el proyecto de forma independiente. Mismo alcance, nuevos términos. Saqué de mi bolsa una carpeta negra sencilla que había llevado por meses, mitad por costumbre, mitad por instinto, sin logos, sin membretes, solo números, cronogramas y cláusulas. La deslicé por la mesa. Rol de asesora independiente, dije. Honorarios de éxito del 10%. Hitos ligados a puntos de referencia de zonificación. Kenji tradujo los detalles, aunque Llamada apenas lo necesitaba. Hojeó las páginas. Luego levantó la vista y sonrió. Pequeño y preciso. Explíqueme la sección de cumplimiento, dijo. Lo hice. Y así, el terreno bajo la humillación de esa mañana comenzó a cambiar. Esa noche, no fui directo a casa. Caminé hasta que la llovizna se convirtió en lluvia de verdad. Hasta que mis tacones resonaron contra el pavimento mojado, con un ritmo que parecía respirar de nuevo. Cuando finalmente me detuve, estaba en una pequeña cafetería de 24 horas cerca de la Plaza del Fundador, medio vacía, cálida y misericordiosamente anónima. El barista no me miró 2 veces. Pedí un café negro sin azúcar y abrí mi laptop. La luz de la pantalla pintó la mesa de un brillo pálido. Mis manos temblaban ligeramente, no de miedo, sino de un cansancio que no tenía dónde aterrizar. El cursor parpadeaba en el formulario en blanco del Registro de Negocios del Estado. Nombre de la entidad. Lo miré por un largo rato. Luego escribí Faro Asesorías. No sé de dónde salió, tal vez de la idea de una luz guiando barcos a casa. O tal vez porque necesitaba creer que aún podía guiar algo, incluso a mí misma. Llené el formulario línea por línea, dirección, estructura, propiedad, solo yo. Cuando llegó el correo de confirmación, no se sintió triunfal, se sintió sólido, ganado, casi privado. Abrí un documento nuevo y comencé a reconstruir la propuesta desde la memoria, más limpia, más afilada, sin el brillo vacío de Rafael. Trabajé hasta que el café se enfrió y las sillas de la cafetería rechinaron a mi alrededor mientras el personal limpiaba para cerrar. A las 11:47 p.m. adjunté el archivo a un correo dirigido a Kenji Ito y al señor Llamada. Asunto: propuesta revisada del proyecto Asesoría Independiente. Dudé un segundo. Luego presioné enviar. Por la mañana. Mi teléfono vibró antes del amanecer. Un nuevo mensaje, de inversiones. Grupo Llamada Cuerpo. En revisión, por favor, envíe la factura. Sin exclamaciones, sin charlas triviales, solo negocios, reales, legítimos, míos. Me senté en la mesa de mi cocina. El cabello aún húmedo, oliendo levemente a lluvia. Y abrí una plantilla de factura en blanco. Al final, antes de enviar, añadí una nueva firma: Inés Duarte, consultora principal, Faro Asesorías. Por primera vez en años, mi nombre estaba solo y se sentía suficiente. Pasaron semanas y la ciudad siguió su curso como si nada hubiera pasado. Desde fuera, Costa Verde mantuvo su fachada brillante: comunicados de prensa, publicaciones en LinkedIn, el ruido corporativo habitual. Por dentro, las grietas se extendían. Alguien me reenvió una grabación de un webinar para nuevos inversionistas. Rafael estaba frente a una pantalla de proyección, su sonrisa tensa. A su lado, una joven recién salida de la maestría sostenía sus notas como si fueran un salvavidas. Conozcan a Emilia, dijo él con entusiasmo. Ella tomará el portafolio de Inés. Nueva perspectiva. Mismo compromiso con la excelencia. Los rostros de los inversionistas en la pantalla dividida decían la verdad
que él no leería corteses, fríos, ya en otro lugar. No vi el resto. Tenía mi propio trabajo. Mi departamento se había convertido en un centro de mando silencioso. 3 monitores llenaban la pequeña sala, uno para permisos, otro para datos del sitio, otro para correspondencia. El corcho sobre mi escritorio estaba cubierto de mapas de zonificación, con hilos rojos y notas garabateadas con marcador negro. Un gato que adopté hace años. Milo, paciente e indiferente, dormía junto al teclado, su cola moviéndose al sonido de los correos entrantes. La mayoría de los mensajes llegaban sin firma, algunos desde cuentas encriptadas, líneas cortas y cuidadosas. Necesito revisión en la subcláusula 14b, o ¿puede Faro revisar esto para el jueves? Nunca pregunté quién los enviaba. Ellos ya sabían quién era yo, cada semana. El círculo crecía: un ingeniero al que alguna vez ayudé, un oficial de planificación que respetaba los plazos, un arquitecto cansado de las promesas vacías de Costa Verde. Uno por uno. Se acercaron, silenciosos pero constantes. El dinero no llegaba a raudales, goteaba, consistente y limpio, suficiente para pagar la renta, comprar mejor software, pagar a un notario jubilado que procesaba mis documentos sin hacer preguntas. A fines del otoño, escuché la primera mención fuera de mi red: 2 consultores hablando cerca del elevador de una oficina de zonificación en el centro. Faro, dijo uno. Quien sea que lo dirija, hace que las cosas pasen. Seguí caminando, con el cuello de mi abrigo levantado contra el viento. Nadie sabía que era yo. Ese era el punto. Para el inicio del invierno, Costa Verde comenzó a notar la hemorragia. Los tratos se estancaban, los contratos se congelaban, los clientes desaparecían silenciosamente de su calendario. No necesitaba preguntar para saberlo, lo hacían evidente. El primer correo llegó de RRH Costa Verde Corp. .com. Asunto: formularios de cumplimiento actualizados. Era una plantilla de acuerdo de confidencialidad sin firma, fechada 2 semanas después de mi despido. Lo leí 2 veces, saboreando la ironía sin firma, sin reconocimiento de que ya me había ido. Al día siguiente llegó otro mensaje, esta vez titulado Acuerdo de no competencia retroactivo. Intentaban tapar el agujero después de que la inundación ya había comenzado. No respondí. Tampoco borré. Abrí una nueva carpeta en mi escritorio y la nombré Recibos. Dentro, guardé cada archivo, cada correo con marca de tiempo, desde el día en que Rafael reasignó mis proyectos sin documentación, capturas de pantalla de mensajes de Slack, invitaciones de calendario que nadie confirmó, incluso la grabación final de Zoom, donde anunció mi transición. Cada noche, la carpeta se volvía más pesada. A las 2 de la madrugada, me senté en mi escritorio, con la única luz viniendo de los monitores. Afuera, la ciudad estaba silenciosa, la lluvia susurrando contra el cristal. Revisé la evidencia una vez más organizada, etiquetada, referenciada por fecha. No estaba enojada. Ya no. El enojo fue la primera semana, la de insomnio, la de manos temblorosas y café frío. Esto era otra cosa: limpio, metódico, afilado. Conecté un disco externo y copié la carpeta. Luego otra, la encripté, la renombré Recibos, zip. La barra de progreso verde avanzó mientras Milo se despertó y cruzó el teclado. Su pata aterrizando cerca de la tecla Enter, lo aparté suavemente y esperé a que la transferencia terminara. El archivo brillaba en la pantalla. Un pequeño cuadrado azul que contenía cada mentira que habían escrito y cada verdad que ignoraron. Mis manos temblaban, no de miedo, sino de precisión. Por primera vez, entendí que el poder no siempre ruge. A veces se queda quieto en una carpeta, esperando a ser abierto. 3 noches después, abrí una nueva ventana de correo y miré el cursor hasta que las luces de la ciudad se difuminaron detrás del cristal. La decisión ya estaba tomada. Solo faltaba ejecutarla.
El primer mensaje fue para Daniel Rojas, un abogado de cumplimiento que conocí en una conferencia de zonificación hace 2 años. Era agudo, discreto, alérgico al teatro corporativo. Asunto: solicitud de revisión urgente. Cuerpo: Daniel. Costa Verde está intentando imponer términos retroactivos en una terminación verbal. Adjunto: memos, marcas de tiempo y comunicaciones que muestran la falta de documentos ejecutados. Aprecio tu revisión. Adjunté recibos, zip y presioné enviar. El segundo correo fue para Ana Torres, una reportera de negocios que una vez me entrevistó para un reportaje sobre la renovación del malecón que Rafael se atribuyó. Había visto suficientes salas de juntas para saber cómo se entierran las historias. Asunto: fuera de registro. Conducta indebida interna. Cuerpo: Costa Verde está circulando acuerdos de no competencia retroactivos ligados a proyectos municipales activos. Tengo documentación verificada, no para publicación aún, solo contexto, sin dramatismos, sin amenazas, solo datos. Luego cerré la laptop, preparé un té y esperé. Daniel respondió la tarde siguiente. Recibido. Revisando ahora, si aunque sea la mitad de esto se sostiene, están violando el código estatal. No te involucres más. Me llamó 1 hora después, su voz baja, pero con un toque de respeto. Inés, no pueden tocarte. Su propia negligencia te protege. Quédate limpia. Lo confirmaré por escrito. Cuando colgué, me di cuenta de que no había escuchado mi nombre dicho con calma en meses. Pasaron 2 días. Luego llegó el mensaje de Ana, entendido. Siguiendo de cerca, revisa el boletín financiero de mañana. A la mañana siguiente, mientras revolvía azúcar en mi café, apareció la línea a mitad de un boletín de la industria. Entre una fusión bancaria y un reporte de vacantes, Faro Asesorías asegura contrato de reurbanización con el Grupo Consolidado del Este. Sin fotos, sin comentarios, solo 12 palabras simples. Pero al mediodía, mi bandeja de entrada se llenó de capturas reenviadas, asuntos marcados con felicidades, eres tú, buen trabajo. El susurro había salido de la sala. Ahora recorría la ciudad silencioso, innegable, mío. Para cuando el artículo llegó a cada bandeja de entrada importante, Costa Verde estaba en caída libre, las llamadas se esquivaban, las reuniones se reprogramaban, y la reputación antes impecable de la firma se volvía frágil bajo el peso del silencio. No necesitaba verlo para saberlo. Los círculos de desarrollo de Puerto Esmeralda son pequeños, y las malas noticias viajan más rápido que la lluvia. La junta ocurrió 3 días después. Las noticias me llegaron por los mismos canales discretos que me habían alimentado fragmentos durante meses. El correo vino de una exasistente breve y sin adornos. Están todos aquí. Te está culpando. Rafael irrumpió en esa reunión. Me contaron, con los ojos rojos, la voz ya alta antes de sentarse. Se fue por su cuenta, dijo, robó datos, manipuló inversionistas, usó acceso interno para construir su propia firma. Sus palabras tropezaban unas con otras, desesperadas por reescribir la historia antes de que se solidificara. Al otro lado de la mesa estaba Jaime, el socio principal mesurado, con sienes grises, el tipo de hombre que prefiere documentos a chismes. No interrumpió hasta que Rafael se quedó sin aire. Luego, abrió una carpeta delgada, la puso en la mesa y la giró hacia él. Dentro estaban los correos que envié meses antes cada uno solicitando actualizaciones formales de contratos, aprobaciones de cumplimiento y verificaciones de recursos humanos, todos ignorados, con marcas de tiempo, archivados, fechados. La voz de Jaime fue pareja. La ignoraste, Rafael. La despediste verbalmente, frente a clientes internacionales, sin proceso ni documentación. Ella nunca estuvo atada a esta firma. Rafael intentó reírse. Dijo algo sobre un malentendido, pero otra voz se unió. Calma y precisa Nora Linares, la única directora de la Junta que alguna vez me vio como más que un nombre en una diapositiva. No fue ella el problema.
dijo Nora. Fuimos nosotros. Te dejamos manejar esto como si fuera una noche de póker. La sala se quedó en silencio. Al final de la reunión, la decisión fue unánime. Rafael fue suspendido en espera de una investigación. Esa noche, la misma asistente envió un último mensaje. Leyeron tu nombre en voz alta. Se puso blanco. No respondí, solo cerré la laptop. Me recosté en mi silla y dejé que el silencio llenara la habitación. Por primera vez, no sonaba a pérdida. Sonaba a equilibrio. Semanas después, la ciudad se extendía bajo mi balcón en capas finas de niebla y oro. Las grúas a lo largo del malecón estaban quietas por el fin de semana. Sus reflejos rotos por las suaves ondas del golfo. Mi laptop brillaba suavemente junto a una taza de té de jazmín verde que se había enfriado. En la pantalla estaba un acuerdo firmado, el nuevo contrato de Faro Asesorías. Un proyecto de renovación del malecón 3 veces más grande que el que Rafael alguna vez llamó una apuesta. El documento llevaba ambos sellos, el de Faro y el del grupo Llamada. El cursor parpadeaba bajo mi línea final de confirmación, constante como un pulso. El silencio era un lujo que no sabía que había extrañado, sin formularios de recursos humanos, sin llamadas de medianoche, sin ruido corporativo disfrazado de propósito, solo números claros, términos precisos y personas que cumplían. Una notificación de correo se deslizó en la esquina de la pantalla. De Inversiones Grupo Llamada. Asunto: felicitaciones. Duarte San, cuerpo. Su precisión ha establecido un nuevo estándar. Esperamos continuar la colaboración. Lo leí 2 veces, luego cerré la laptop con suavidad. Al otro lado de la habitación, Milo se estiró y saltó al brazo de mi silla, acurrucándose en un parche cálido de sol. La ciudad zumbaba abajo distante, inofensiva. En el estante junto a la ventana estaba un solo objeto de mis días en Costa Verde: la carpeta negra que una vez deslicé por la mesa de una cafetería. Sus bordes estaban desgastados ahora, las esquinas suavizadas por el uso. Todo lo que importaba había crecido desde dentro silenciosamente, de manera constante, en mis propios términos. Tomé un sorbo del té, ahora tibio pero fragante, y me recosté. Las nubes sobre el golfo comenzaron a disiparse, surcadas por el rosa pálido de un atardecer tardío en Puerto Esmeralda. Me había despedido para demostrar control, pero el poder nunca estuvo en la sala, estaba en el trabajo. El pensamiento se asentó como un ancla, no pesada, solo segura, del tipo que se mantiene firme mientras la marea sigue cambiando,